Muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del lugar que se encuentre, desde Refugio Iglesia Bíblica Tu Casa, el pastor y amigo Abimael Bustos. Como todos los jueves a las 8 queremos llevar ese estudio de la palabra expositiva, verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro. Y ya vamos en el libro, en la carta, en la primera epístola de Juan. Ya vimos el capítulo 1 y vamos al capítulo 2, dando un contexto rápido de lo que es la carta de Juan, o las cartas de Juan ya siendo adulto, muy mayor. Habla por eso de mis hijitos, habla con términos de papá, ¿no? De ese buen hombre que fue apóstol y discípulo del Señor Jesucristo, que él mismo se llamó el discípulo amado. Y ese contexto es porque la iglesia... hay muchas personas que se han infiltrado dentro de la iglesia y él mismo les dice que estaban con nosotros, pero se fueron, ya no son de nosotros. Y siempre hace énfasis en que el que tiene el Espíritu Santo permanece, el que tiene el Espíritu Santo escucha la voz, nos oye, dice él. Pero el que no lo tiene, pues lógicamente el que no tiene la verdad y no ha nacido del Espíritu, pues no es de la familia. Y por lo tanto no van a quedarse, no van a permanecer, no van a estar. Y específicamente él hace énfasis en un grupo de personas que se llaman los gnósticos, que tienen varias creencias, digámoslo así, como herejías sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. En algunas ocasiones hablan de que Él es solamente humano y en otras de que Él solamente era espíritu. Y que como tal entonces o es humano o es espíritu, y que el que peca es la carne pero el espíritu no peca. Bueno, tiene una cantidad de doctrina y de dogmas donde quita la deidad de Dios, que él es 100% Dios y 100% hombre. Ellos no lo creen. Hablan de que tienen que ver a Dios como algo holístico, como algo muy espiritual, ¿no? Espiritualizan todas las cosas y no las llevan a la naturaleza que vivió Jesús como hombre, como hijo de María, que tuvo sus hermanos, que anduvo por la tierra, que lloró, rió y hizo todas estas cosas de persona humana. Pero también descartan en algunas partes y lo ponen que no es divino, que no es 100% Dios. Él es Dios, dice en el principio, eso Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y aquí en la primera carta también él comienza lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y hemos contemplado al verbo, ¿no? Tocante al verbo de la vida. Entonces Juan hace énfasis fuerte en que Jesús es divino, es Dios, es Dios. Entonces hace ese énfasis en la Trinidad, por decirlo así, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y más adelante vamos a verlo un poco más fuerte. 3 son los testigos en el cielo, 3 son los testigos en la tierra. El énfasis fuerte entonces de las cartas de Juan, de las epístolas, es eso, hablar de la deidad de Jesús, de la parte Dios hecho hombre y Dios hecho hombre, o sea, Dios y hombre. Esa es la parte fuerte. Lo otro que hace énfasis es de tener cuidado con estas personas que tratan de imponer su doctrina. Entonces dice que nosotros no necesitamos que alguien nos enseñe doctrina porque ya el Espíritu Santo lo tenemos para lo que nos enseñe, para que nos enseñe, ¿ok? Bueno, entonces habla de la luz. Y ahora el capítulo 2 comienza diciendo que es Cristo ese intermediario, ese abogado, ¿no? Y quiere decir esto que los gnósticos o las personas estaban pensando que Cristo no era el mediador. Es por eso que Juan hace este énfasis. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Varias cosas acá, pero para ir tocando
poco a poco, ¿no? Estas cosas os escribo para que no pequen. Uno normalmente hace una advertencia para que no se quemen, para que no cometan errores, para que no vayan a dañar la máquina o no vayan a dañar el carro. Entonces uno o el computador uno dice, estas cosas les advierto, este manual les dejo, esta aclaración le hago, ¿cierto? En 1 de Juan 1.8 deja claro que el pecado es un hecho, por lo menos un hecho, es ocasional, no es algo permanente. Por eso está diciendo acá, escribo para que no peque, y si alguno hubiere pecado, o sea, está aclarando de que efectivamente vamos a fallar, vamos a equivocarnos, y habla de hijitos, o sea, está hablando a la iglesia, que si alguno peca, él está diciendo, no se preocupen, no tengan temor, ustedes tienen su salvación asegurada, pero el pecado puede traer alguna consecuencia. Entonces, miren lo lindo de Juan, para explicarnos que si alguno ha cometido error o ha pecado, tenemos un abogado. Ese abogado es para hablar con el Padre, el juez de jueces, el creador del universo, y Jesucristo es el justo. Recuerde que Él es justo porque Él viene sin pecado a la tierra, enviado por su Padre a cumplir el mandato de Papá Dios. Él viene y durante toda su estadía en la tierra nunca jamás comete pecado, por eso es justo. Justo porque no ha cometido pecado, justo porque fue enviado del cielo, justo porque lo condenaron sin haber cometido ningún error ni haber quebrantado ninguno de los mandamientos de la ley. El justo por los injustos, dice Pablo, ¿no? Allá en las cartas de él, dice que él, siendo justo, él se echó el pecado de todos nosotros los injustos. Entonces, él es el justo, Cristo. Como él logró cumplir al Padre con todo lo que le prometió de venir a llevar el pecado de toda la humanidad, cargarse eso, hacer justicia con Satanás, vencer la muerte al enemigo, vencer la enfermedad, vencer todas esas cosas y darnos vida eterna. Entonces ahora el justo es el único que nos puede defender ante el Padre. Es el único. Nosotros hemos sido justificados por Cristo Jesús. Ante Dios el Padre no debemos nada. Estamos libres de toda acusación. Ante el Padre nuestros pecados fueron borrados en la cruz del Calvario. Toda acta que se levantó en contra tuya o mía de aquel que ha creído en Jesucristo y lo ha hecho su Señor y le ha recibido en su vida, entonces esa persona ha nacido de nuevo y por lo tanto está justificado. Cada vez que usted se equivoca, el Señor mira a Jesús y dice, sí, efectivamente tú te equivocaste, pero Jesús ya pagó. Entonces somos justificados. Como hemos dicho y como lo dice Pablo, esto no nos justifica para pecar más. Por el contrario, cada vez que tú reconoces por fe que Jesús te justificó, ocurre algo espectacular en nuestro ser. El Espíritu Santo nos redarguye, nos convence y entonces nosotros comenzamos a actuar de una manera muy diferente a la que haría una persona que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo comenzaría a decir, bueno, entonces yo puedo pecar lo que quiera. Y pecaría, pero el que tiene a Cristo no, el que tiene a Cristo siente un deseo de recompensar a Dios todo lo que ha hecho y comienza a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo y el Espíritu Santo nos convence de pecado y el Espíritu Santo pone en nosotros algo maravilloso, el querer hacer las cosas que agraden a Dios, hacerlas y quererlas. Esa es la diferencia. Cuando tú tienes una fe verdadera hay una transformación interna. Cuando no hay realmente el Espíritu Santo dentro de ti, el deseo del ser humano es pecar y pecar y pecar. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo y la embarramos o fallamos, el Espíritu Santo nos convence, nos redarguye y nosotros comenzamos a sufrir una transformación por creer. Eso se llama gracia. Y enseguida entonces él comienza a hablar de que, y el 2 dice, y él es que la propiciación, él es el pago, Jesucristo es el pago por nuestros pecados. Él es el que pagó, o sea, vuelve y hace énfasis. Nosotros teníamos una deuda, ¿la deuda cuál era? Que por haber pecado nuestros padres Adán y Eva estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra deuda. En la paga del pecado era la muerte.
Pero hemos sido justificados porque Él nos da, Él es la propiciación, Él es el pago. Él es el pago, la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es el pago por todos los pecados que cometiste, que has cometido y que cometerás, que te equivocarás. Entonces el Señor, el pecado realmente, el pecado, la falla, el error, el Señor Jesús lo representó con los apóstoles, cuando Él fue y lavó sus pies. Y le dijo Pedro, no, Señor, no me laves. Digo, ¿cómo que no? Es necesario que se haga, si no, no tendrías parte conmigo. Y digo, bueno, entonces láveme todo. Digo, no hay necesidad, porque ustedes ya fueron lavados por la palabra, ustedes ya son, por decirlo así, ustedes ya tienen la vida eterna, pero todos los días se ensucian. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ese lavamiento de pies significa es que nos debemos lavar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos lava todos los días de las cosas sucias que hacemos, o los errores, fallas o pecados que cometemos. Entonces, aquí Él está diciendo, es la propiciación por nuestros pecados. Él fue el pago, ya, pago completo, total. Jesús no murió una partecita o solamente el pie izquierdo, no, murió todo. Él pagó por todos los pecados tuyos y murió una sola vez y para siempre. Él no puede cada vez que tú peques morir, muero. Ay, mañana, Señor, perdón, muero y muero. No, Él murió una sola vez por los pecados tuyos y los de todo el mundo. De hecho, pagó por los pecados de tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos y 1000 generaciones más de las que sean. Esa es la verdad. Entender eso, creerlo, nos trae libertad. Porque hay personas que enseñan que Él perdonó tus pecados hasta que tú los recibiste. De ahí para adelante no te ha perdonado. O sea, que Jesús tendría que volver a morir para perdonarte de ahí para allá. Jesús es como si no hubiera hecho una obra completa. No, la obra de Jesús dice en Hebreos que Él murió una sola vez y para siempre y su obra fue perfecta. Entonces, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ve? O sea, no solamente por los que han creído en Jesucristo, que ellos ya por derecho a haber creído reciben al Espíritu Santo, ya han nacido de nuevo, sino por los que aún no han creído ni han nacido de nuevo. Él también pagó. Él pagó por todos. Lo único que le falta a ellos es creer. Que alguien les evangelice y crean. Pero tienen la oportunidad. O sea, el Señor Jesús no pagó solamente por estos, por aquellos. Algunos creen que Jesús pagó por los pecados de aquellos que Él escogió. De los otros no ha pagado. No, Él pagó por todos. Por todos. Vea qué linda palabra esta, cómo nos abre el entendimiento y nos hace crecer en fe. Porque Él pagó por tu tío que no conoce a Cristo. Él pagó por tu hijo que no conoce a Cristo. Él pagó también por tu jefe, por tu empleado, por tu cónyuge o por el que sea tu vecino que no conoce a Cristo, pero Él ya pagó. El precio ya fue pago. Ahora lo único que tenemos es que llevarle la buena noticia de que ya alguien pagó por todos sus pecados. El 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Aquí hay una prueba. Recuerde que la carta de Juan, las cartas de Juan, están hablando de un check-in. Vamos a comprobar si usted está en Cristo o no está en Cristo, si usted es una nueva criatura o no, si usted está con el Espíritu Santo o no, si usted es salvo o no. Eso es lo que está diciendo. Para afirmar que aquellos gnósticos que están hablando cosas que no son y que vienen a quererse infiltrar en la iglesia a enseñar doctrinas de la ciencia y cómo mezclan una cosa, las obras con la gracia y la ley con la gracia y algunas cosas. Aquí Juan está haciendo claro para que no caigamos en esa trampa. En esto sabemos que nosotros conocemos. Conocer al Señor es tener intimidad. Hay gente que conoce, por ejemplo, yo conozco a muchos presidentes, pero por la televisión, porque he oído de ellos, o a lo mejor me he encontrado por ahí casualmente con alguien de esa gente, pero conocerlo es intimar, es hablar, es llevarnos tiempo conversando, conociendo de él y él de mí. Conocer en el Antiguo Testamento, cuando Abraham dice conoció a Sara, es porque tuvo relaciones sexuales íntimas. Abraham, Jacob, David conoció a su mujer, dice. Conocer, la palabra conocer en el hebreo era tener intimidad, ser desnudos, conocerse íntimamente. Y aquí
la palabra denota o quiere también acompañar ese mismo ejemplo de que conocernos es ser totalmente transparentes con Jesús. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros conocemos a Jesús? Y viene la respuesta: si guardamos sus mandamientos. Yo decía, carajo, pero yo violo cada rato los mandamientos, ¿no? De pensamiento, de palabra, por hacer, por no hacer, por actitud. Alguien decía que en una hora cometemos más o menos unos 60 o 100 pecados, ¿no? Por omisión, por pensamiento, por lo que vemos, lo que no, no, es terrible. Pero aquí nos va aclarando Juan poco a poco de qué se trata. Efectivamente, todos los mandamientos los encerró el Señor Jesucristo en un solo verso, en un solo mandato: amar. Y él dijo allá, Pablo lo dice en Romanos y Jesús también lo dice, que el que cumple y ama ya cumplió toda la ley, todos los mandamientos. Entonces Juan va a empezar a aclarar que usted va a decir, ay, pero yo miré, yo pensé, yo dije, ay, yo grité, bueno, tantas cosas que hace uno. No, olvídese de todo eso. Aquí usted va a convertir todos esos mandamientos en amor. Y mire lo que está diciendo luego, dice, el que dice que yo conozco al Señor Jesús, o sea, que soy salvo porque lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Nadie que diga que conoce, que ha intimado con Jesús, va a estar pecando y pecando y pecando y pecando y, no, tranquilo, yo conozco a Jesús, pero vivo en adulterio, yo conozco a Jesús, pero soy ladrón, yo conozco a Jesús, pero soy altivo, grosero, yo conozco a Jesús, pero soy... No. El tal es mentiroso, total, eso está diciendo mentira. Y eso pasaba con estas personas que practicaban el gnosticismo. Ellos decían que conocían a Jesús, pero vivían en fornicación, en adulterio, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En eso se la pasaban. Entonces decían, por los frutos usted conoce a una persona si realmente tiene intimidad con Jesús o no. Y la verdad no está en esa persona, no está en él. La verdad, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea que él no tiene a Cristo, no tiene la verdad, porque la verdad nos lleva a una victoria permanente, continua, creciente, como el sol cuando va saliendo hasta que se pone bien en la altura ese, ya, así vamos nosotros, vamos creciendo. Somos barro en sus manos, somos perfeccionados cada día, pero vamos para adelante, no para atrás, ¿no? Entonces dice el 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor, aquí empieza a hablar del mandamiento, el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mire, aquí ya Juan comienza a mostrar el mandamiento, los mandamientos. El que cumpla los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos, Señor? No hay sino un solo mandamiento: amar. Ese es el mandamiento que nos dio Jesucristo, y en ese lógicamente está incluido amar a Dios, a los padres, no mentir, no robar, no fornicar, todos los 10 mandamientos más los 600 mandamientos que tiene el libro del Pentateuco, ¿sí? Entonces, cuando tú te dejas amar de Dios, tú amas. Y al amar, pues si tú amas a tu cónyuge, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a ofender? ¿Cómo le vas a ser infiel? Si tú amas a tu hijo, ¿cómo lo vas a tratar mal? No le puedes mentir. Si tú amas a Dios, ¿cómo va a hacer cosas contra Dios? Si tú amas a tu jefe, si tú te amas a ti mismo, no te vas a hacer daño a tu cuerpo, ¿sí ve? Entonces, en la ley nuestra, la ley de la gracia, la ley de Jesucristo, la ley del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, es amor, el amor. Entonces nosotros tenemos una religión que se llama amar. ¿En qué religión está usted? En la del amor. ¿En el amor de quién? De Cristo. El amor de Dios, el amor del Padre. Entonces eso sí es conocer a una persona, porque tú la puedes amar. ¿Y amar qué es? Dar la vida por él. Honrar, proteger, cuidar, dar, servir, ayudar, proveer. Eso es amor. En eso se convierte el amor. En eso es que estamos
nosotros. Mire que entonces, si usted dijera, si usted leyera esto con el contexto del Antiguo Testamento, o sea, de los judíos, usted estaría diciendo, no, yo no estoy en Cristo porque yo ahí todavía miento, todavía exagero, hay veces se me salen palabras groseras, hay veces humillo. Entonces, ninguno podría ser salvo, ninguno, nadie se salvaría. Damos gracias a Dios porque Él llevó todos nuestros pecados y ahora somos salvos porque por creer en Él y en lo que Él hizo. Entonces, el que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. ¿Y cómo anduvo Jesús? A ver, acuérdense, Él cumplió todos los mandamientos. ¿Y por qué los pudo cumplir? Porque amaba a su prójimo, amaba a su Padre. ¿Y cómo los amaba? Pues no los irrespetaba, Él los cuidaba, los protegía, sanaba a la gente. ¿Por qué Él sanaba a la gente? Porque Él sanó al ciego, porque Él levantó a Lázaro de la tumba. ¿Por qué? ¿Para que lo vieran? ¿Para que era por eso? No, porque Él los amaba. Tanto los amaba que Jesús lloró. Lloró por Jerusalén, lloró por su amigo Lázaro, lloraba. Él tenía el amor. Entonces lo que Juan está tratando de decirle a la iglesia y nos dice a nosotros es la ley que nosotros tenemos y la que Jesús quiere que cumpla, y el que no cumple esa ley no conoce a Jesús. Usted puede decir que conoce a Jesús porque no fornica, porque no mata, porque no roba, pero ¿sabe qué? No ama a su hermano, no lo ha perdonado. O sea que usted no tiene a Cristo. Usted tiene la ley, pero no a Cristo. Usted tiene una religión, pero no a Cristo. Esa es la diferencia. Entonces va a aclarar Juan acá un poquito más. Y dice, mire, toda la ley que les estoy hablando y de la que Jesús habló es de esta. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. ¿Cuál principio? Desde el principio de Jesús. Desde que Él comenzó a predicarle a la iglesia. Es desde ese momento. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahora, desde Adán hasta acá siempre se ha hablado del amor, siempre. Pero aquí hace énfasis desde Jesucristo. Desde que Él vino a esta tierra, habló del amor, soltó la palabra amor y dijo, Dios es amor y yo soy amor, ¿cierto? Y el que cree en mí será amado, y mi Padre y yo vendremos a Él, lo amaremos y Él nos amará, y es amor. Entonces Él cambió todas esas leyes por una sola, amar. Y mire que el que cumple esto le va bien, la pasa chévere y no anda ahí pensando, ay, hoy guardé el sábado, no lo guardé, ay, hoy es domingo, voy a la iglesia. Oye, no, porque usted está amando. Usted va a la iglesia porque ama a la iglesia, porque ama a sus hermanos. Usted guarda el domingo o el sábado o el día que sea porque ama a la iglesia, ama a Dios. Usted va a trabajar porque ama su vida, ama a su familia. Usted diezma y ofrenda, ¿por qué? ¿Porque la ley lo manda? No, usted diezma y ofrenda y ayuda porque ama al prójimo, ama a la iglesia, ama a su pastor, ama a sus hermanos, ama al pobre. ¿Entiende eso? Entonces, hermanos, no les doy un nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que habéis recibido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, dice el 8, os escribo un mandamiento nuevo. O sea, habla de que no es nuevo, pero que sí es nuevo. Vamos a entender. Que es verdadero en Él, en Jesús, y en nosotros, y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Está comparando la luz con el amor. Si usted dice, no, yo tengo la luz porque yo tengo la palabra, yo leo la Biblia, yo estudio, yo hice un seminario teológico, estoy en la luz. Entonces quiere decir que si usted está en la luz, debe amar a su hermano, o sea, estar dispuesto a dar la vida por él. Pero entre los mismos hermanos en la iglesia, muchas veces ni se hablan. Hay personas que se van de una iglesia porque tienen problemas con alguien de la iglesia o con el pastor y saben, ¿cómo puede decir que ama a su hermano si se fue de esa iglesia? Y mire cómo termina esto. Si dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, quiere decir que no está en la luz, está en tinieblas, está con Satanás. Aunque vaya a la iglesia, diezme, ofrende, ore, todas esas cosas, si no puede manifestar esa luz que es amor, al poder perdonar a sus hermanos, el tal es un mentiroso. El que dice, ni a mí de esa persona ni me hable, me engañó, yo, un socio, una amistad, un hermano, lo que sea,
esa persona está grave, no tiene a Cristo. Entonces miren lo que dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús, o sea, permanece en Jesús. Y en él no hay tropiezo, no hay equivocación. En Jesús no hay equivocación, no hay tropiezo. Los mandatos de Dios no son gravosos. No hay que hacer nada espectacular o sacrificios y a latigarme o guardarme o vestirme de cierta manera o andar de rodillas o tener que hacer ciertos sacrificios. Nada, nada, nada. Porque los sacrificios no son, ya Él los hizo todos. Nosotros solamente tenemos que andar en la luz como Él anduvo y no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, o sea, el que lo desprecia, el que habla mal de él, el que lo juzga, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Miren, hermanos, hay que ser honestos. Ahora, uno puede tener ciertas diferencias con un hermano, porque me tumbó, me robó o habló mal de mí, está bien. Pero eso es diferente a despreciarlo, a maldecirlo, a odiarlo, a no querer. No, pues sí, tuvimos nuestro problema, yo hablo con el líder, lo llamo de la parte, hablo, si él no quiere resolver, no importa, yo le perdono y lo dejo con el Señor, ¿cierto? Y si me doy cuenta que él no es un verdadero cristiano, entonces simplemente lo trato como a un impío, como una persona que no es cristiana, porque no da fruto y no da testimonio. De eso se trata. Vamos con el 12. Les escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, hijitos, a toda la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué les escribo a ustedes? Porque ustedes ya saben que fueron perdonados por haber creído en ese nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús, que quiere decir Salvador, el Mesías, Dios con nosotros. Él es el Salvador, Él es Jesucristo. Entonces les escribo a ustedes que ya creen que son salvos. No les estoy escribiendo a aquellos que creen que todavía no son salvos, que les falta o que les toca cumplir con ciertas cosas. No, les escribo a ustedes, hijitos, que saben que son salvos. Es más o menos, ¿cierto? Y mire el 13. También les escribo a ustedes, los padres, porque conoce, aquí no sé si se refiere a los padres en cuanto a papá como padre hijo, o a los padres a los que están en autoridad. Nos vamos a suponer cualquiera de los dos está bien. A ustedes, dice, escribo a ustedes, padres, porque conocen al que desde el principio os escribe a vosotros. Porque conocen al que, perdón, aquí dice, a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Ustedes conocen quién es el del principio, quién es el alfa y la omega, Jesucristo. ¿Quién es el principio y el fin? Jesucristo. ¿Quién es el verbo lo primero? ¿Quién es la luz? Ustedes ya lo conocen. Entonces les escribo a ustedes que son conocedores. Esta carta o esta parte no es para los gnósticos, no es para los religiosos. No. Esta carta es para ustedes, los hijos, los que saben que son salvos, los que conocen al que es desde el principio. Porque algunos decían que Jesucristo no era Dios, que había nacido apenas hace un poquito, que había nacido de María y que era un ser humano, un profeta. No. Él les escribo a ustedes que saben quién es Él desde el principio. Les escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ustedes, jóvenes, han vencido al maligno. ¿Cómo lo vencieron? Creyendo en Jesucristo. Por haber creído, ustedes lograron vencer las tentaciones, vencer el pecado, vencer en lo que andaban los jóvenes. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y le está diciendo, ustedes conocieron al Padre, porque al conocer a Jesús, conocen al Padre. Todo el que conoce a Jesús. Por eso Él dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo lo vencemos? Cuando nosotros creemos. Todo es por creer, no es por hacer, no es por ir al encuentro, al triple encuentro, por hacer la ofrenda, el diezmo, que hay que hacerlo, hay que ofrendar, hay que diezmar, hay que ir a un encuentro, está bien, pero no es por eso que ustedes permanecen, es porque han creído en lo que hizo Jesús. Y el 15, no amen al mundo, les da una recomendación. Ustedes, mis hijitos, no hagan como ellos, los gnósticos y los legalistas, que aman al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
El amor, mire que otra vez vuelve a hablar del amor, o sea, la ley. El amor, o sea, la ley del Padre no está en él. El que ama al mundo, le ama los deleites, los placeres, está, pues ese, olvídese que ese está en el mundo. Y dice aquí, el Padre no está en él. El Padre no está en él. El Espíritu Santo no está en él. Ellos decían que ellos conocían al Padre. Yo conozco al Padre, yo conozco a Jesús. Mentira. ¿Por qué? ¿Por qué es mentira? Porque se la pasaban en los deseos, satisfaciendo sus propios apetitos. Entonces, no eso por los frutos. Entonces dice, ¿cuáles? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Mire lo que hay en el mundo. Ojo con esto para que lo entiendan. Todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. Y usted puede agregar ahí todo lo que quiera. Deseos de la carne, placeres, mundanos, lógicamente, ¿no? Los deseos de los ojos. Todo lo que quiere ver uno, ¿cierto? Y no solamente la pornografía, muchas cosas más. La codicia, la avaricia, el querer ser famoso, el querer ser rico, que no está mal, pero lo convierte en eso, en deseos y no en los deseos que quiere el Señor, que es amar a los demás, amar a las personas, no la riqueza, amar a las personas, no el ser famoso, amar a las personas, no la lujuria, no la perversidad. Entonces, si no son del Padre, sino son del mundo. Y los que están en el mundo son de ¿quién? De Satanás. Puede que sea religioso, no tiene nada que ver. Y mire lo que dice aquí Juan, en el 17 del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Y el mundo pasa y sus deseos también. Chao, eso se van rápido. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál voluntad de Dios? Sí, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que viaje, que me quede acá, que me case, que estudie aquí, que estudie allá, que me meta a esta iglesia, que haga teología? No, pero no se mate por eso. Ya Juan ha escrito mucho sobre lo mismo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que permanezcan para siempre amando a Dios, a su prójimo y a usted. Ese es el deseo de Dios, que andemos como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? Amando a todo el mundo. Mire, va a hablar algo aquí sobre el anticristo para que haga una diferencia. Pilas, mira lo que está pasando. Y eso pasa ahora, en pleno año 2020 y pico, 24, 25 ya. Hijitos, ya es el último tiempo. Está diciendo, ya esto es el final. Y según ustedes, oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Toda la vida han habido anticristos. ¿Qué es anticristo? Anticristo es alguien que está en contra de que Jesús es Dios y Jesús es hombre. En contra de que Jesús padeció como hombre y que tenía su esencia, su sangre divina y que era Dios también. Ser anticristo es decir que Jesús no cumplió y que no murió en la cruz por tus pecados y los de todo el mundo. Eso es un anticristo. Todo aquel que niega que Jesús vino del vientre de María, que nació de parto natural y que murió en la cruz y murió como ser humano, murió. Eso es. El que no cree que Él murió y que resucitó al tercer día. El que no cree que Él ascendió al cielo y que regresará por segunda vez por su iglesia y la arrebatará y la llevará y que luego vendrá a juzgar a vivos y a muertos. El que no cree que el Señor vendrá y prendrá preso a la bestia, a Satanás y al anticristo y los amarrará por 1000 años y luego los mandará al lago que arde con fuego y azufre. El que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que no cree que Jesús es Dios y hombre, ese es anticristo. Todas las religiones que hablen cualquier cosa diferente, ese es un anticristo. Queda claro, ¿no? Entonces, el 19. Salieron de nosotros esos anticristos que trajeron herejías diciendo cosas que no eran. Salieron de nosotros, ¿por qué? Pero no eran de nosotros. Salieron de la iglesia y no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron porque para que se manifestara que no todos son hijos de Dios, que no todos
son de nosotros, la iglesia, la novia de Cristo. Puede llamarse la iglesia Jesucristo es mi Señor eterno. Jesucristo es mi amado Señor y pues lo que quiera. El nombre lo de menos. La doctrina es torcida. Si no creen en Jesucristo como Dios y como hombre. ¿Cómo la ven? Ahora, pero ustedes tienen la unción del Santo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no somos como los religiosos o los gnósticos, ¿cierto? Sino que nosotros tenemos una unción. ¿Qué es la unción? Es la permanencia, es el crecimiento, es la guianza del Espíritu mismo Santo de Dios. El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo y es el mismo Espíritu que habita en ti. Es un solo Espíritu, no hay dos ni tres, uno solo. Por eso el Espíritu de Dios, si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes al Padre y tienes al Hijo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo que habita en nosotros. Y nosotros tenemos esa unción, tenemos esa gracia, por llamarlo así de alguna manera. Entonces, por eso nosotros conocemos, pero nosotros tenemos la unción y conocemos todas las cosas. Nosotros conocemos todas las cosas porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Que nos sean reveladas poco a poco es diferente. Pero digamos que tú conoces más que cualquier persona que se las da de teólogo, pero que no cree en esto. Tú conoces más que él, tú conoces todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque conoces que Jesucristo te amó, te salvó, te perdonó, te redimió y te justificó. Por eso tú conoces todas las cosas. Si tú conoces eso es como conocer todas las cosas. Ellos no conocen estas cosas. Ellos no conocen, les queda difícil entenderlas. Entonces dicen, no les escribo como si ignoraran la vida, sino porque la conocen y porque ninguna mentira produce la verdad. Ninguna mentira va a generar verdad. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Perdón. Sino el que niega, ya, aquí sabemos quién es el mentiroso, quién es el hereje. El que niega que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesús es el Mesías prometido, que se habló en el Antiguo Testamento, que se profetizó durante miles de años, diciendo que vendría el Hijo de Dios a salvar al mundo. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Cristo quiere decir Mesías, enviado de Dios, prometido de Dios. Dios con nosotros, Emmanuel. El que no cree que Él es el Mesías, y por ejemplo les doy casos rápidos. Los judíos son hermosos, los amamos, de ahí vino Jesucristo, pero ellos no creen que Jesucristo es el Mesías. Entonces ellos no son de nosotros. Los amamos como amamos a cualquier otra religión, budista, hinduista, católicos, el que sea, los amamos, pero no son de nosotros. ¿Ok? Entonces hay mucha gente que no, que los judíos, sí, los judíos los amamos y el Señor mismo nos manda a amarlos. Pero hay que entender que ellos no son de nosotros. Y oramos para que sean de nosotros. Y llegará el momento, según la palabra, que sí. Entonces, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo. Este es anticristo. Toda la persona que hace eso es anticristo. El que niega al Padre y niega al Hijo. El que niega que Dios envió al Hijo. El que niega que el Hijo tiene un Padre que es el Dios eterno. El que niega que Dios eterno envió al Hijo. Ese es un anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que niega que Jesús es Dios, el que niega que Jesús es Hijo de Dios, el que niega que Jesús es el Mesías, no tiene el Padre. No tiene el Padre. Tiene otro Padre que dirá que es Dios, pero no es el mismo nuestro. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo quiere decir el que confiesa que el Hijo es Hijo de Dios, que es el Salvador, que es el Mesías. El que confiesa eso, entonces él tiene al Padre. Ahí está usted sabiendo quiénes son y quiénes no. Y los otros son todos anticristos. Todas las demás religiones del mundo son anticristos. Todas. Los ateos son declarados de una vez. Pero las religiones, que incluso son trinitarias, son unitarias, todas no importa, son unitarias, trinitarias, lo que sea, todo el que no crea esto es anticristo. Ya ustedes busquen para arriba, yo no voy a nombrar nada de eso. Entonces,
Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿La vida por cuánto? ¿Hasta que peque? ¿La vida hasta cuándo? ¿Hasta que usted se aburra de Cristo? ¿La vida hasta cuándo? Eterna. Esta es la vida eterna, que conozcan a Jesús, que le obedezcan a Jesús y que hayan creído en Jesús, especialmente que hayan creído. El que ha creído en Jesús tiene al Padre. El que tiene al Padre tiene vida eterna, no es vida, ay no, qué tal que peque, qué tal que me va para el infierno. Entonces usted todavía, el que duda de la salvación, yo le recomiendo, arrepiéntase y acepte a Jesús en su corazón como único Señor y Salvador para toda la eternidad. Porque hay gente que aceptó a Jesús como Señor y Salvador hasta que peque. No, Él no puede haber salvado por un ratito, por 2 horas, por 1 año, por 20 años, o hasta que peque, o hasta que usted arrepienta. No, él salvó y salvó ya. Eso ya pagó. Él no puede hacer cosas así de a poquitas. ¿Ah? Esta es la promesa que Él nos hizo. Esa promesa que Él nos hizo desde el principio. Cuando Él vino a esta tierra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todo aquel que crea, ¿cierto? Y le reciba, es constituido hijo de Dios para toda la eternidad. Dios no puede mentir, Jesús no puede mentir. Él no puede decirte que la salvación es solamente hasta que falle o hasta que peque usted. Todos pecamos, nadie iría al cielo entonces. 26. Mire, os he escrito sobre los que os engañan. Les estoy escribiendo sobre los que le están engañando. Los religiosos, los gnósticos y los que se hacen pasar por cristianos o seguidores de Cristo. Pero la unción, el aceite, la unción del Santo, la unción del Espíritu que ustedes recibieron de Jesús permanece en ustedes. Esa unción, ¿qué es la unción? El Espíritu Santo. Es eso, la unción es el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo permanece por cuánto tiempo? ¿Hasta que peque? No, el Espíritu Santo ya nadie lo puede sacar de tu cuerpo. Si tú has creído, ya nadie dice que se hace uno solo con tu espíritu. Uno solo. Ya no hay nada que hacer. Juan, allá cuando tú vas a Juan 10, Juan 10, del 28 al 30, nada te podrá arrebatar de la mano de Dios. Nada. Ni la muerte, ni la enfermedad, ni ángeles, ni principados, ni demonios. Nada te puede arrebatar ya de la salvación. Nadie te la puede robar. Ni tú mismo te puedes decir, yo me voy. No, ya no puede. Lo siento mucho. Ya usted aceptó y mi espíritu está con usted, ya no puedo hacer nada. Pero ¿qué pasa? El que tiene el espíritu da frutos. El fruto del espíritu va creciendo, va creciendo, va creciendo. Por eso se sabe que tiene a Dios. El que no tiene a Dios, ese sigue en pecado y sigue diciendo mentiras, groserías y habla como el mundo y se la pasa en el mundo y dice que es cristiano porque va a la iglesia o diezma o va al encuentro o hace cualquier cosa. No. Es por el fruto, recuerden Gálatas. Ahora, pero la unción de vosotros la revisiste y Él permanece en vosotros y tenéis, y vea, mire lo que dice acá, y no tienen necesidad de que esta gente, de que estos engañadores, de estos gnósticos, estos religiosos, les enseñe nada. Ellos usted no tiene necesidad ni yo de que venga un religioso de estos a enseñarnos. ¿Qué nos va a enseñar él? Si ellos no saben sino mentiras. Antes nosotros tenemos que enseñarle a ellos. Ahora, porque hicieron un seminario teológico, hicieron una divinidad. Ay, soy teólogo en divinidades. ¿Y qué? Si no tiene frutos, es porque no tiene al Espíritu. ¿Qué me va a enseñar a mí? En cambio, yo tengo la unción, tengo al Espíritu Santo. Él es el que me enseña. ¿No? Esto no está anulando de ninguna manera a los maestros, ni a los pastores. Aquí lo que se está refiriendo es que nadie externo a la iglesia debe enseñarnos. Nadie. Es lo que está diciendo. No va a interpretar mal. La gente dice, no, a mí nadie me tiene que enseñar porque el Espíritu Santo me enseña. No sea ignorante. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú miras el contexto, por eso el Señor nombró pastores, maestros, apóstoles. No los va a nombrar porque sí. No, necesitamos, y toda la palabra es útil para edificar, corregir, enseñar. Y para eso están los que nos enseñan.
Entonces, aquí ¿qué está haciendo Juan? Enseñando. Entonces no tendríamos necesidad de leer la Biblia, porque si el Espíritu nos enseña, ¿para qué Biblia? No interprete mal. No, es que no debemos recibir ninguna enseñanza de alguien que su vida no sea un ejemplo del fruto del Espíritu Santo. Y si no reconoce a Jesús como Dios, y no reconoce a Jesús como hombre, y no reconoce que Jesús pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros de tu vida, y que te dio vida eterna y que nadie te arrebata la vida eterna, el tal es un anticristo. Así haga milagros, así saque demonios, hágalo, resucite muertos, no nos importa. ¿Sabe qué dijo el Señor? Apartados de mí no os conozco. Señor, pero yo eché fuera demonios, sané, no me interesa, no te conozco. ¡Wow! ¿Ve? Que no es por las obras, no es por hacer milagros, es por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y no en Jesucristo, sino en lo que Él hizo. Cuando yo creo en Jesús, estoy diciendo, en el nombre de Jesús estoy diciendo, me salvó, murió por mí, es Dios 100% hombre, me salvó, me redimió, me justificó, me dio vida eterna, nunca jamás moriré, estaré eternamente con Él, Él vendrá por mí. Y ya, eso es todo. Si usted cree eso, nadie le podrá arrebatar. Ahora, hijitos, permanezcan en Jesús, para que cuando se manifieste, o sea, cuando venga por segunda vez, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si saben que Él es justo, ¿usted sabe que Jesús es justo? Ah, bueno. Entonces sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que hace justicia es nacido del Espíritu Santo. ¿Y qué es hacer justicia? Hacer justicia es declarar lo que Jesús hizo. Eso, yo voy a ser justo con Jesús porque eso fue lo que hizo por mí. Yo soy testimonio de lo que hizo. Yo voy a ser justo. Eso es hacer justicia. Hacer justicia es que a esta persona que va para el infierno, yo quiero hacerle justicia. ¿Cómo le hago justicia a esa persona que va para el infierno porque está confundida, herida, se quiere matar? Pues es llevarle la buena noticia de Jesucristo. Entonces yo le hago justicia. Recuerda que ya Jesús dijo, al que perdone sus pecados, yo lo perdonaré sus pecados. Dice, ay, yo puedo perdonar pecados. No. Lo que está diciendo, al que usted le predique, le lleve el evangelio, la buena noticia de que yo soy Dios, 100%, hombre 100%, que pagué por los pecados y cumplí toda la ley, que me llevé los pecados de Él y le di vida eterna y que resucité al tercer día y Él murió conmigo y resucitó conmigo. Si usted le lleva esa noticia y dice que ya le perdonó todos los pecados pasados, presentes y los que no ha cometido también le perdonó. Él lo puede perdonar. ¿Por qué? Porque usted ya le llevó la buena noticia. Hizo justicia. Tremendo, ¿no? Usted queda pensado, ay, no, hacer justicia es como... Ahora, adicional a eso, usted puede hacer otros actos que son como la añadidura de esa justicia. Ayudarle, conseguir trabajo, acompañarlo, apoyarlo, visitarlo a la clínica, ok, ¿cierto? Y si puede defenderlo, defiéndalo, y si puede ayudarle económicamente, ayúdale. Esos son ya obras que están demostrando el amor por Él, está bien, pero la justicia que hay que hacer es llevarle el evangelio de Jesucristo, la buena noticia de que Jesús, el único Dios verdadero, vino a este mundo a traer luz, a hacer justicia. ¿Cómo hizo justicia Jesús? ¿Sabe cómo hizo justicia Jesús? Satanás había pecado en el cielo, Satanás pecó en el Edén, y Satanás pecó matando a Jesucristo, porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Él fue el que Jesús se entregó, pero él fue el que lo mató. Jesús se entregó voluntariamente para salvar al mundo. ¿Y sabe qué? En ese momento el Padre dijo, Satanás, por haber traicionado la buena voluntad y querer ser como Dios en el cielo, está condenado. Por haber engañado a Adán y Eva, está condenado. Y por haber matado a mi hijo, estás condenado. Y le arrebató las llaves del Seol y de la muerte y se las entregó a la iglesia. Y fue juzgado en ese momento. Fue decretado la sentencia para Satanás
para sus demonios, sus ángeles, para el anticristo y para la bestia. Y él sabe que le queda poco tiempo para que se ejecute eso que se sentenció ese día cuando Jesús, por su amor por la humanidad, pudo juzgar también a Satanás. Tremendo, ¿no? Hola, Y vamos a ver algo especial. Uy, eso es algo muy lindo de por qué Juan sigue hablando de que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Dios nos los bendiga y entonces próximo jueves nos vemos para ver Primera de Juan capítulo 3. Muchas bendiciones.